Hace casi 3000 años, en Jerusalén, se levantó una construcción que muchos consideraron el edificio más sagrado del mundo antiguo, un templo cubierto de oro, un santuario donde, según la tradición, habitaba la presencia de Dios. Pero lo que hace realmente fascinante al templo de Salomón no es solo su riqueza, es algo mucho más extraño, sus proporciones, porque la Biblia describe sus medidas con una precisión sorprendente. 60 codos de largo, 20 codos de ancho, 30 codos de alto. Y aquí aparece la primera pregunta inquietante. ¿Por qué un texto religioso dedica tanto detalle a las dimensiones de un edificio? ¿Era simplemente arquitectura? ¿O esas medidas escondían algo más profundo? Quédate conmigo unos minutos. Porque detrás de esas proporciones podría esconderse uno de los mayores misterios arquitectónicos de la antigüedad. Según el primer libro de los Reyes, el templo fue construido en el siglo X a.C. bajo el reinado de Salomón. Miles de trabajadores participaron en la obra, canteros, carpinteros y artesanos especializados en oro y bronce. Pero el texto bíblico describe un detalle curioso. Las piedras del templo eran talladas lejos del lugar de construcción. ¿La razón? Para que ningún sonido de herramientas se escuchara dentro del recinto sagrado. La arquitectura debía surgir en silencio, como si el edificio estuviera siendo revelado más que construido. Pero este detalle abre otra pregunta. ¿Por qué tanta obsesión por la precisión del templo? La respuesta empieza a aparecer cuando observamos sus proporciones. 60 por 20 por 30 codos. Para un arquitecto moderno, estas relaciones no son arbitrarias. Crean un volumen que dirige la mirada hacia el punto central del edificio, el lugar santísimo. Y aquí aparece uno de los elementos más intrigantes del templo. Este espacio tenía forma de cubo perfecto, 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de alto, un volumen geométricamente perfecto. Pero surge otra pregunta inevitable. ¿Por qué elegir precisamente un cubo para el espacio más sagrado? En muchas culturas antiguas, el cubo representa estabilidad, orden y perfección. Un espacio donde el caos desaparece. Y precisamente en ese cubo se guardaba el objeto más sagrado de Israel, el Arca de la Alianza. Pero el misterio no termina ahí. Cuando algunos investigadores analizan las proporciones del templo descritas en la Biblia, encuentran algo fascinante. Relaciones geométricas que recuerdan a principios matemáticos que aparecerían siglos después en la arquitectura clásica. Principios relacionados con un número muy especial, el llamado número de Dios. Ese número es conocido como la proporción áurea, un valor aproximado de 1,618. Un número que aparece una y otra vez en la naturaleza, en las espirales de ciertas conchas, en la disposición de las hojas de muchas plantas, en las proporciones del cuerpo humano y siglos más tarde, en algunas de las obras arquitectónicas más admiradas de la historia. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Podría el templo de Salomón haber sido diseñado siguiendo principios similares de armonía matemática? No podemos afirmarlo con certeza, pero sí sabemos que muchas civilizaciones antiguas utilizaban proporciones sagradas para construir templos, proporciones destinadas a reflejar el orden del cosmos. Tal vez el templo no era simplemente un edificio, tal vez era una representación arquitectónica del universo, el suelo simbolizando la tierra, el techo simbolizando los cielos, y el cubo central representando el punto donde ambos se encuentran. Durante casi 4 siglos, el templo de Salomón fue el corazón espiritual de Jerusalén,
hasta que en el año 586 a.C., el ejército de Babilonia conquistó la ciudad y el templo fue destruido. El edificio desapareció, pero su misterio permaneció, porque incluso hoy seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Fue simplemente una gran obra de arquitectura antigua? ¿O sus proporciones escondían un intento deliberado de reflejar el orden matemático del universo? Tal vez por eso, el Templo de Salomón sigue fascinando a arquitectos, historiadores y teólogos, porque en él parece latir una idea poderosa, la idea de que la arquitectura puede revelar el orden invisible del cosmos. Y quizá, solo quizá, ese era el verdadero propósito del templo.